Ver. Doctora Paola, cuéntanos, ¿cuáles son los medicamentos de primera línea que utilizamos en tuberculosis pulmonar? Es rifampicina, la Ajá, iso- isoniazida, isoniazida, ajá, ay, perdón, la anoté piracinamida y ujú, estreptomicina. ok. ¿Cuántas dosis le vas a dar de tratamiento al paciente? 40. Esa dependía bueno, es que si estaba en fase intensiva se le daban 60 hasta 60 dosis. Ujú, pero Y si estaba en perdón, acuérdate que en la fase de mantenimiento, ¿cuántas dosis son? eran 45. Son 45. Ajá. Doctora Diana, ayúdale a la doctora Paola. ¿Cuáles son los medicamentos que se incluyen en la fase de mantenimiento? Porque acuérdense que ahí es donde cambia. En la primera Sí. etapa, que es en la fase intensiva, son 4 medicamentos y en la fase de mantenimiento o de sostén son solamente 2. ¿Cuáles son los medicamentos, doctora? Era rifampicina. Es la piracinamida y el tantol. Y etambutol. Esos son los dos, ¿de acuerdo? Pero, a ver, otra vez. ¿Cuáles son los medicamentos en la fase de sostén? Sostén o mantenimiento. ¿Puedo ayudar? Son las de las siglas ERZ, ¿no? Que era la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y piracinamida. Ajá, ese es en la fase intensiva. Ajá, el Pero en la inicio. de mantenimiento, ¿cuáles son? Solamente son Se lo- dos, Solamente y es, E, H y E, perdón, que es la isoniazida y el etambutol, ¿no? Ok. Em, ¿Cómo van a hacer el seguimiento del paciente? O sea, ¿qué efectos adversos puede tener el paciente? Pues decía de las transaminasas, ¿no? Que hay que estarlas evaluando cada cierto tiempo porque, bueno, ahí era algo raro porque lo manejaban por diferentes laboratorios y los niveles eran diferentes. Por ejemplo, decía que iba de 10 a 34 unidades sobre litro de, de ASRT, de la aspartato transaminasa. Ajá. Pero en otros lados decía que en hombres iba de 10 a 30 a 40 y en mujeres de 6 a 34. Ajá. Ok, acuérdense que este puede variar dependiendo del valor del laboratorio. Puede ser que algunos laboratorios tengan valores más altos o más bajos. Por eso es de que es mejor guiarnos por el número de veces que se duplica el valor. ¿Cuántas veces podemos dejar que se eleve dependiendo del valor del laboratorio, independientemente del valor que sea? ¿Cuántas veces? ¿Quién le puede ayudar al doctor? ¿Me repite la pregunta, por favor? Cuando estamos evaluando al paciente y le Ujú. pedimos las transaminasas, ¿cuántas veces es permitido que ese valor aumente? Precisamente por el hecho de que no todos los valores son iguales. Hay algunos laboratorios que tienen valores más bajitos y hay otros que los tienen más altos. Por ejemplo, hay alguno que llega hasta 52. Por ejemplo, ahí en la clínica llega hasta 40. Entonces, para evitar que esos valores se vean afectados a la hora de tomar decisiones, ¿cuántas veces podemos permitir que se eleve ese valor? ¿Alguien leyó algo al respecto? Sí lo busqué, pero no venía así tal cual como para tuberculosis y así, no lo encontré, doctor. Y por separado, en rifampicina o isoniazida, casi siempre los que hacen elevación de las enzimas es por la isoniazida o la rifampicina. De forma separado, ¿cuántas veces Sí, sí, sí.
que alguien haya leído cuántas veces se puede esperar ese aumento. No. O pudiéramos decir que está bien, mientras Ah, eso el también. paciente no tenga datos de ascitis, coloración amarilla, ictericia, dolor abdominal. ¿Alguien leyó algo al respecto? No, doctora, yo no leí sobre eso. No, ¿No? ¿Nadie encontró algo al respecto? Shh, cállense, cállense, cállense. no, doctora. No, solo encontré que cuando está asociado a trastornos hepáticos se debe monitorizar continuamente antes de iniciar el tratamiento 2 o 4 semanas. De hecho, lo hacemos de forma semanal. A ver, ¿todos están de acuerdo que el DOTVAL fase de mantenimiento es, habían dicho, isoniazida y etambutol? ¿Todos están de acuerdo que es eso? ¿No es rifampicina e isoniazida? Exacto. Es rifampicina e isoniazida. Déjenme mostrarles una foto. A ver si lo alcanzan a ver. Es esta. Ay, nada más que la ven al revés. Pero así es la caja. Dotval es ese. ¿De acuerdo? Y es isoniazida y rifampicina. ¿De acuerdo? No es etambutol. Isoniazida y rifampicina. Y así viene la presentación. En esta vienen 90 tabletas. Que si ustedes pudieran sacar el blister, viene por semana y por día. De la parte posterior del blister viene lunes, miércoles y viernes. De tal suerte que en un blister les va a alcanzar para 3 semanas. ¿De acuerdo? Les prometo que mañana le tomo una foto al blister y ya para que las vean. Son unas pastillas súper grandes de color naranja que en la primera fase son 4 y en la segunda solamente son 2. Y todas se deben de tomar juntas, ¿de acuerdo? Todas, todas, todas. Las 4, cuando es en la fase intensiva, se toman al mismo tiempo y ya cuando están en la fase de mantenimiento o de sostén, las 2 y son juntas, ¿de acuerdo? Ok, entonces, el número de veces que nosotros podemos permitir es hasta 3, es decir, tuviera hasta 120, siempre y cuando el paciente no tenga dolor abdominal, no tenga citis, no esté amarillo, ¿de acuerdo? Pero si al momento del que ustedes están viendo que van aumentando las transaminasas y el paciente presenta ictericia, ascitis o dolor abdominal, se tiene que suspender y se tiene que enviar a segundo nivel para que evalúen, porque eso ya es un efecto adverso del medicamento. Y seguramente se los comenté, pero lo vuelvo a recalcar. Los pacientes pueden llegar a desencadenar insuficiencia hepática y definitivamente mueren por insuficiencia debido al DOTPAL. ¿De acuerdo? Ok, entonces, qué otros aspectos o síntomas debemos de vigilar cuando nosotros damos el medicamento? Doctora, yo quería hacerle una pregunta de... Sí. Era 3 veces eh, la elevación de las transaminasas, pero con cualquier medicamento, o porque es que hace rato dijo, un medicamento, no otro. Es que cuando nos va bien, el DOTVAL viene en esa presentación, pero hay veces que llegamos a tener escasez y entonces el medicamento se les da por separado. Entonces algunas veces, ya cuando tú lo buscas por separado, ya te dicen que en la rifampicina o en la isoniazida puede haber elevación de las transaminasas. Por eso preguntaba que si por parte separadas o juntas, dependiendo de cómo lo habían buscado ustedes en la literatura. Porque si ustedes lo buscan en el cuadro básico de medicamentos, sí viene tal cual. Viene isoniazida, rifampicina y viene isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. O sea, viene en conjunto, ¿de acuerdo? Pero no viene especificado el número de veces que nosotros pudiéramos permitir en las transaminasas. Y es el valor alto.
porque pudiera ser que en el laboratorio dijeran de 20 a 40. Mientras el paciente tenga ese rango, está bien. Pero si en este caso debemos de considerar el valor más alto del rango. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó? Sí, gracias. Ok. Doctora Adriana, ¿qué otra cosa tenemos que doctora. cuidar en los pacientes que les damos el tratamiento? La neuropatía periférica. ¿Y qué es esto? Que los pacientes van a percibir que se les están durmiendo las extremidades. Es decir, estas parestesias pues son ocasionadas tanto, pues sí, los pacientes ya están inmunodeprimidos con tuberculosis, pero también si a esto le agregamos que son pacientes con alguna cirrosis hepática o malnutrición, diabetes, alcoholismo, pues también eso es importante. Por ejemplo, la isoniazida provoca más bien genera ese efecto adverso. Y y bueno, a pesar de que se percibe, bueno, de que hay este daño a nivel de los nervios periféricos, también es importante que si el paciente empieza a presentar cuadros de epilepsia o convulsiones. Ok, Y, alguien, ajá, y perdón, también, ay, bueno, ya nada más una cosa por último, si llegan a presentar psicosis. sí, aunque son esporádicos, pero sí lo llegan a presentar y está descrito en la literatura. Doctora Adriana Martínez, ay, ¿estás repetida, doctora? ¿Por qué estás Ah, sí, doble? es que, mire, es que acá la veo en mi celular, por eso Ah, estoy volteando acá abajo, porque acá en la pantalla de la compu no veo a nadie. con razón, Sí. discúlpame. A ver, entonces, doctora Victoria, ¿tú leíste algo al respecto de neuritis óptica? Sí, que principalmente se podía presentar en pacientes alcohólicos y también diabéticos, y que en ellos se puede necesitar el uso de vitamina 6 como, bueno, como efecto preventivo y terapéutico también. ¿Cuál es el nombre de la vitamina 6? Piridoxina. Piridoxina. ¿En el Ay, IMSS hay piridoxina solita o cómo la dan? ¿O le dicen ustedes, cómprese sus tabletas de piridoxina? No sé, solo encontré que es piridoxina de 50 a 100 miligramos. Sí, ahí hay que ver en el hospital o en la clínica donde lleguen que tengan esa presentación de piridoxina sola. En el instituto no tenemos piridoxina sola, viene con complejo B. De tarea me van a decir cuántas tabletas de complejo B le tendrían que dar a un paciente para que pudieran cubrir esa necesidad de piridoxina. Se van a llevar una sorpresa. ¿De acuerdo? Primero tienen que buscar el complejo B, qué cantidad tiene de piridoxina, para que ya después hagan una regla de 3 para un paciente que pesa 70 kilos. ¿De acuerdo? Porque muchas veces en infecto les ponen así, piridoxina 100 miligramos, Dotval, fase intensiva, 60 dosis. ¿Y cómo le damos la piridoxina? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber cómo convertir la piridoxina para la dosis que trae el complejo B, para que al final ustedes no le van a decir al paciente, tómese 100 miligramos, le van a decir, tómese tantas pastillas de complejo B. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Doctora Tania, ¿leíste algo al respecto de cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos? ¿Cómo es que actúan? Sí, doctora. De hecho, bueno, es que hice mi apunte y em, permítame. En cuanto a su mecanismo de acción, los medicamentos de primera línea inhiben la síntesis de componentes de la pared micobacteriana e inhiben la incorporación del ácido micoico a la pared Micólico. celular, ajá, de la micobacteria.
Exacto, así es como funcionan. ¿Y saben ustedes por qué son 4 medicamentos? ¿Leyeron por qué son 4? ¿Quién no ha hablado? Am, am, es que no los veo a todos aquí. Ujú. Justamente es por eso, doctora, porque la primera fase en la que van los 4 medicamentos es para que busquen a a las micobacterias que se están reproduciendo en ese momento. Todos tratan de atacarlos. Y ya cuando pasamos a la segunda fase, ya los medicamentos lo que hacen es buscar a los que están en reposo o los que están intracelularmente. De tal suerte que por eso se espacía la dosis, que sea lunes, miércoles y viernes, para que así se pueda acabar, literal, con todas las poblaciones de micobacterias que haya. Tan es así que una vez que nosotros terminamos o que el paciente termina el tratamiento que dura 6 meses, lo damos de alta y dentro de 6 meses le volvemos a solicitar otra vaciloscopía. Si en esa vaciloscopía sale negativa, le volvemos a dar otra vaciloscopía por otros 6 meses. Sigue en seguimiento y ya al final, después de otros 6 meses, le volvemos a dar otra vaciloscopía. De tal suerte que un paciente con tuberculosis pulmonar tiene que estar en seguimiento durante 2 años. Primero es cada mes, hasta que cumplamos los 6 meses. Después es una primera revisión semestral, segunda revisión semestral y tercera revisión semestral. Si después de esos 2 años todas sus vaciloscopías son negativas, lo podemos dar de alta definitiva. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría, doctor Charbel, si en determinado momento en una de esas vaciloscopías sale positivo? ¿Qué hacemos? Si sale positivo la prueba. El VAR, sí, tú le mandaste Pero el VAR. ahí ya le tienes que hacer bueno, se hace la profilaxis, ¿no? Con el tratamiento de la fase activa. ¿O cómo? No. Vamos a suponer que ahorita, el año pasado, un paciente terminó su tratamiento de tuberculosis pulmonar. Vino a su Ajá. primer control semestral, su vaciloscopía salió negativa. El segundo control semestral sale positivo. O sea, tiene bacilos nuevamente. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Ya lleva un año que tomó el tratamiento. ¿Qué se les ocurre que pudo haber pasado ahí? Bueno, no sé, una reactivación. Pudiera ser una recaída. Ajá. Pudiera ser una recaída. O pudiera ser que haya tenido algún tipo de resistencia. Entonces, si ya tenemos una vaciloscopía, no le iniciamos tratamiento, pero tenemos que hacerle un cultivo para descartar la posibilidad de que tenga alguna resistencia. La mayoría de las veces tienen resistencia a isoniazida o rifampicina. ¿De acuerdo? Entonces, no es resistente. Cultivo para descartar qué tal si es otro tipo de micobacteria. Acuérdense que hay micobacteria avium. ¿Qué otro tipo de micobacteria hay? Lepra. Canis, me parece. Bobis. Bovis también. Lepra. Entonces, ya con el cultivo nos tienen que decir qué tipo de micobacteria es. Si para nuestra mala suerte sea Mycobacterium tuberculosis y que tenga algún tipo de resistencia, ya sea isoniazida o rifampicina, tenemos que hacer como 10 formatos para poderlo mandar al Comité Estatal de Fármaco de Resistencia de Tuberculosis para que pueda ser evaluado
Y al final, los expertos nos van a decir, ¿sabes qué? El tratamiento de segunda línea para este paciente es, y entonces ya ellos van a indicar. La mayoría de las veces el tratamiento dura 2 años, la primera parte es 1 año y en la segunda parte se disminuye el tratamiento. Casi siempre va acompañado de un inyectable. No sé, por decirles algo, amikacina o gentamicina. Aquí en la unidad tenía yo un paciente, por cierto diabético, que lo suspendió, ya no se lo quiso tomar y dijo, bueno, está bien, se hizo resistente a la isoniazida, mandamos todos los documentos y ya cuando enviaron el reporte de lo que le teníamos que dar, se le dio amikacina durante 1 año, 1 gramo intramuscular cada 24 horas, levofloxacino 750 miligramos cada 24 horas, se le dio piracinamida y el otro fue etambutol. Estos 4 medicamentos durante 1 año. Imagínense al paciente recibiendo amikacina inyectable diario. Varias veces le dijimos, ¿sabe qué? Hay que ponerle un catéter central para que no tenga tanto problema para la aplicación de la mica. No quiso. No quiso el señor. Dijo, no, yo así me la voy a aventar. Pues bueno, entonces ya terminó el primer año y ya después, su siguiente año fue nada más con piracinamida y etambutol. El levofloxacino se eliminó y la amikacina también. Pero bueno, después de eso, el paciente se curó. Se le quitó la tuberculosis. Cuando ya es una tuberculosis resistente, el seguimiento es por medio de cultivo. Ya no le pedimos baciloscopías, se les hace cultivo para ver qué tanta población están teniendo y en qué momento se negativiza. De tal suerte que durante esos 2 años el paciente está en seguimiento. Si mal no recuerdo, los cultivos son bimestrales para ver qué tanto pudiera estar él con la enfermedad activa. Al final el señor terminó su tratamiento y se dio de alta. Pero bueno, al final el paciente no sabremos por qué fue la resistencia. Si ya tenía la resistencia desde antes, o sea, desde que fue la infección, o se hizo resistente por haber suspendido el tratamiento. ¿De acuerdo? Pero ahí es muy importante que si llegan a tener una baciloscopía, hay que inmediatamente solicitarle el cultivo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me falta, Maestra, doctor? Mande. Ay, no te escucho, doctor. Lo escucho Adri, no te entrecortado. escuchas. Si quieres, escríbelo y ya ya, lo vemos ¿ya se en me el chat. escucha? Ya. Sí, ya. ¿Ya? Ah. Y por ejemplo, yo también lo que he visto en la NOM 006 decía que las personas que conviven con el paciente con tuberculosis se les debe dar tratamiento profiláctico isoniazida 1 diaria por los 6 meses. Pero, por ejemplo, los pacientes que ya tienen tuberculosis y que hay un fracaso en el tratamiento en el tratamiento primario, ahí también se tendría que ver a todos los demás acompañantes de él, porque, bueno, usted nos decía ahorita, ¿no? A lo mejor no se supo bien, qué fue lo que le ocasionó que se hiciera resistente o que recayera. Pero pudo haber sido eso, ¿no? La convivencia con los que vive. Sí, o dependiendo de dónde fue la primoinfección. Por ejemplo, en Tijuana y en Veracruz hay mucha farmacoresistencia. Entonces, ellos que están identificados allá los pacientes, pues ya no utilizan el bar, sino que les hacen el cultivo directamente, porque ya saben que hay zonas específicas en donde están encontrando farmacoresistencia. Entonces ya bar ya no les piden, sino ya directo al cultivo. Y aquí en la Ciudad de México, específicamente en la Gustavo Amadero, hay muchas zonas que pues son marginadas. O sea, realmente no tienen acceso al servicio de la salud, viven hacinados, no tienen los servicios básicos y sí hemos sabido de brotes por tuberculosis pulmonar farmacoresistente. Inclusive a veces es un poco frecuente, por ejemplo, en los centros de readaptación
o en la cárcel, literal. Entonces sí es muy importante llevar el seguimiento de los contactos. La profilaxis, acuérdense que se tiene que realizar una vez que a los contactos ya se les estudió y lo más importante, se descartó la enfermedad. O sea, tenemos que descartar que estén enfermos, porque si están enfermos, les tenemos que dar el tratamiento. Pero si no están enfermos y tienen alguna enfermedad que genere inmunodepresión o que estén tomando esteroides o que sean niños menores de 5 años, tenemos que darles quimioprofilaxis con isoniazida. Y revisa la dosis, doctora, pero si mal no recuerdo es 10 miligramos por kilo peso, de tal suerte que les debe de tocar más o menos 300 miligramos por día. Entonces, revisen la dosis de quimioprofilaxis, ¿de acuerdo? Ok. Doctor Vicente, ¿qué nos falta? ¿Qué más pusieron en su presentación? Que nos pudieran compartir. ¿Quieren que la puedes proyectar para ver qué detalles se nos pudiera pasar por ahí? O no sé si la tenga la doctora Adriana. ¿Podría ser lo de los casos? Bueno, es que ya lo estábamos mencionando, ¿no? Que hay que categorizarlos en 4 diferentes y también va a Ok, cambiar el tratamiento. ok. Y por ejemplo, nos decía que en la categoría 1, pues son los casos nuevos, ¿no? Que no habían presentado alguna enfermedad previa de tuberculosis. Y bueno, en el caso 2 sería que ya tuvo un tratamiento previo. Y en un segundo, déjame quitar esto. Tuvo o puede ser por una recaída, algún fracaso terapéutico que no haya pues, seguido las indicaciones y el tratamiento posterior a interrupción, que también se haya interrumpido, ¿no? Tenemos también otras 2 categorías más. Era que sea un caso de tuberculosis nuevo, pero con una vaciloscopía negativa y bueno, con alguna forma de tuberculosis menos grave, pero extrapulmonar. Y en el caso 4 ya es un caso crónico que sigue teniendo el esputo aún estado en tratamiento y en revisión. Y bueno, como nos lo decía la maestra, que no corresponde al tratamiento, que hay que mandarlo con... No sé si son como especialistas en tuberculosis, pero... Sí, pues sí. sí, son los expertos a nivel nacional. Se está integrado el comité por alguien del Instituto Mexicano del Seguro Social, alguien del ISSSTE, alguien del INER y un representante de nivel federal, para que al final puedan evaluar el expediente y puedan decir cuáles son los medicamentos que se le pueda dar al paciente. Si mal no recuerdo, la modificación en la norma o en el manual, en el lineamiento, creo que fue hace 2 años en donde ya quitaron el esquema de retratamiento. O sea, ya no hay que retratarlos. En el momento en el que haya una recaída o falla, inmediatamente le tomamos cultivo para que podamos ver ante qué casos estamos identificando. ¿De acuerdo? Porque si no, de nada serviría que le diéramos tratamiento si es resistente. Nada más le estaríamos dando las medicinas al paciente y pues no le va a servir absolutamente de nada. ¿De acuerdo? Sí, y Ok. bueno, también había una parte de que no la confundiéramos entre cómo también se podía clasificar los pacientes por su resistencia, y esa se dividía en 4. También, por ejemplo, si solamente en un nivel, en el primer nivel era que nada más tenían resistencia a un solo medicamento. En el segundo, que ya tenían, bueno, de primera línea, ¿no? Y en el segundo, que ya tenían una resistencia por lo menos a uno y por lo menos también a isoniazida o a rifampicina. En el 3 ya tenían hacia las 2, que son isoniazida y rifampicina, y la última
y era con una resistencia, le llamaban extendida, que era hacia isoniazida, rifampicina, a más de una quinolona y a más de 3 medicamentos de segunda línea. Y ya. También de esto, bueno, también lo mismo de la anterior, pero aquí, bueno, podemos ver el duración del esquema que ellos mantenían. Esto lo saqué de... Esa es la guía, ¿no? De Ajá, práctica clínica. sí, de una guía. Y bueno, ya, por ejemplo, es importante categorizarlos porque así podremos saber la duración del esquema. Ujú, A 6, 8 y 24 meses. 24 meses. Ujú. Interés. Una parte importante era esto del VIH y tuberculosis, ya que decía que, pues obviamente que se aunara la tuberculosis al VIH era algo importante, agravaba mucho más la enfermedad, y por ejemplo, ahí nos comenta que se da en 16 millones de personas que están infectadas con VIH, de 5 a 6 millones van a presentar esta doble infección, que sea con VIH y tuberculosis. Estos casos se van a presentar más en África con un 70% y un 20% en Asia. Ajá, y bueno, como sabemos, la tuberculosis puede abarcar otros lugares extrapulmonar y puede estar asociada también a niños que tengan con VIH. Y bueno, nos dice que también es la misma quimioterapia con antituberculosis, pero a excepción de la tiacetosona. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo decir? Pues nada más decía que, mm, que aproximadamente el 20% de estas personas con doble infección fallecen después de un año de tratamiento con esta quimioterapia. Y aquí tenemos los medicamentos, también como por mecanismos de acción y las dosis. ¿Quiere que nos vayamos? No, adelántale. Sí, no decía algo, Adri? Sí. También puede. Me escucho corto. Sí, te escuchas entrecortado. A ver, ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Algo que nos faltó mencionar también, por ejemplo, es que la piracinamida, en sus efectos adversos, es importante estar alerta en ocasionar gota o los pacientes que tienen gota, porque digamos que la piracinamida va a inhibir la excreción de los uratos, entonces se van a acumular en la sangre y por lo tanto pues va a haber una elevación del ácido úrico, ya sea que a los pacientes con gota los agrave o a los que no tenían pues les empieza a ocasionar gota y les provoquen artralgias también el medicamento. Y también es importante pues tener vigilancia estrecha con las personas que tienen diabetes porque la piracinamida también les eleva el índice glucémico. De ahí también que le insistamos al paciente diabético. Recordemos que ese binomio existe, diabetes, tuberculosis o VIH, tuberculosis. Entonces siempre decirle al paciente que su tarea es tener controlada la glucosa y lo demás lo va a hacer el tratamiento. Lo único que necesitamos es que pase el tiempo y el paciente se tome el medicamento para que al final pues ya podamos tener un éxito en el tratamiento, a menos de que nos estemos enfrentando a una cepa resistente, que bueno, afortunadamente hasta ahorita no son tantos, pero quién sabe en unos años cómo pudiera presentarse la resistencia. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y otra cosa más, bueno, de la streptomicina, que sabemos que es un aminoglucósido, también importante decir al paciente si empieza a tener síntomas de hipoacusia, o sea, que no escuche bien, también daño renal, porque son ototóxicos y nefrotóxicos. Es correcto. Muy bien. Ya creo que es todo, maestra, porque sí, ya hablamos lo del tratamiento. Efectos adversos. Ajá. Ok.
Muy bien. A ver, Ahí, doctora, ¿quién me falta? ah, Mande. ¿hay contraindicación en el embarazo? En algunos, De ¿Ustedes qué streptomicina, dicen? sí. sí. De streptomicina, sí. Mm, Era muy, estaba prohibido porque como no se metaboliza el aminoglucósido, entre más dosis mantengas, más rápido se elimina, pero va a atravesar la barrera placentaria, entonces va a afectar tanto pues, al bebé y a la mamá. Pero de los demás, los antituberculosos como tal de la primera línea, la verdad no sé. Es correcto la streptomicina, pero afortunadamente es de segunda línea. Entonces a una embarazada no le vamos a dar ese medicamento. Ya tuvimos una paciente embarazada con VIH y tuberculosis pulmonar. A mí casi me da el infarto, porque ¿y ahora qué hacemos? Pues ni modo. Se le empezó a dar el Dotval. Igual, exactamente las mismas dosis, su seguimiento exactamente igual. Y así se dio el seguimiento con la paciente. Al final se curó de tuberculosis y el VIH pues ahorita lo tiene controlado. No sé qué haya pasado con el bebé ahorita porque perdieron la seguridad social. Entonces les acabó el seguro y pues ya no regresaron a la unidad. Pero ellos lo siguen vigilando la Secretaría de Salud. Entonces quiero pensar que están bien. Pues decía que si este medicamento se atraviesa la placenta y podría causar daños en el nervio auditivo y nefrotoxicidad. Sí, Esto, es correcto. sí, está medio. Sí, la verdad es de que tenemos que hacer pues que no tengamos esos casos, ¿no? O sea, no tener pacientes embarazadas con tuberculosis. De ahí la importancia de que si desafortunadamente la embarazada empieza con síntomas, pues tratar de iniciarle el tratamiento lo más rápido y al final también recordar el estudio de contactos, porque esa embarazada seguramente estuvo en contacto con alguien bacilífero. Recordemos que con el embarazo pues disminuye el sistema inmunológico, entonces eso hace que sea muchísimo más susceptible a la tuberculosis. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguien más quisiera hacer algún otro comentario? Por ejemplo, bueno, una pregunta. En el caso de Sí. que tomen la rifampicina, también uno de las reacciones adversas que pudiera llegar a tener son los efectos hematológicos. Mencionaba que pudiera llegar a ocasionar una púrpura trombocitopénica, leucopenia Ujú. o incluso anemia. En el Sí. caso de las embarazadas, no, pues, ¿qué podría hacerse ahí? Porque, bueno, usted bien lo dijo. Se puede exacerbar. O sea, la anemia fisiológica que ya pudiera tener la embarazada, con este medicamento se puede exacerbar, o sea, puede ser mayor. Aquí con esta paciente afortunadamente no le pasó nada, ¿eh? Depende mucho del estado nutricional previo. Entonces, al final fue adaptación, pero de que se agrava, sí se puede agravar. Dijo Y con, al final, perdón. ¿mande? No, es que no, dijo con el medicamento rifampicina. Sí, Es que, bueno, yo había leído que también se debía de administrar vitamina K, ¿no? Durante el embarazo y al recién nacido para evitar la hemorragia. en el recién nacido sí, pero estando embarazada no se aplica vitamina K, porque no es un sangrado por deficiencia de vitamina, Ok, entonces nada ¿sale? más al neonatal, ¿no? Exactamente. Ok. Al neonato sí, a él sí hay que darle, inclusive creo que les dan vitamina A, vitamina K inyectada y su BCG. Ok, gracias. Ujú, sí. Ok, ¿alguien más tiene algún otro comentario, pregunta? Sí, sí, sí.
Es muy importante que se los digan porque si no va a regresar el paciente y les va a decir que está sangrando. Entonces, no, forma parte del efecto adverso de la rifampicina y lo único que tiene que hacer es asegurar su ingesta de agua y conforme vaya transcurriendo el tiempo, seguramente se le va a ir pasando. Y hasta que no suspenda el medicamento, pues se le va a quitar eso. Muy importante, muy importante, muy importante, no deben de consumir alcohol. Cero alcohol. Yo les digo a los pacientes, ni siquiera lo huelan, porque hay muchos pacientes que son diabéticos, que ya son grandes, mayores de 70 años, y pues les gusta tomar. Y la mayoría de ellos a veces lo hacen cada 8 días y es un conflicto existencial, porque pues cómo es posible que no pueda tomar. Entonces, es muy importante decirles que no pueden consumir nada de alcohol. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Creo que nada más. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Doctora, Vale. el isoniazida también marca que un efecto adverso es, bueno, similar al lupus, se le llama lupus-like, que es entonces en sí lo que ocurre y entonces cuando se deja el tratamiento, pues el paciente vuelve a la normalidad o tiene riesgo de presentar lupus. No, solamente es por la ingesta del medicamento. En cuanto lo suspende, se le quita. La verdad es de que es muy raro, ¿eh? Afortunadamente es muy frecuente el hecho de que les demos isoniazida por el diagnóstico de tuberculosis latente. Entonces, de todos los que he tenido, ninguno ha presentado ese efecto adverso. Pero sí hay que tenerlo considerado. Y bueno, estaba checando aquí el libro y dice que, bueno, viene lo de las transaminasas que mencionó hace rato. Dice, se detendrá el, ay, espérame. Se detendrá el tratamiento si las transaminasas se elevan 3 veces el límite superior normal en asociación con síntomas o 5 veces el límite superior normal en asintomáticos, pero viene general, o sea, no viene como tal con cada medicamento. Sí, no. Pero dice que es de... Ajá. Sí, justo. Esperamos 3 veces el valor normal, siempre y cuando tenga síntomas, pero si está asintomático lo podemos aguantar hasta 5 veces el valor más alto. Muy bien. Entonces, creo que ahora sigue el tema de aminoglucósidos. ¿Están de acuerdo que el Sí, equipo que doctora, sí, siga aminoglucósidos. exponga? A mí ni. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿A doctora. quién le toca? Le toca a Alex Mari y a mí, a Tania. Ok. Los escuchamos. Ya vamos a proyectar. ¿Ya le están viendo? No, Ale. No. No, no se ve. No. Ah, perdón. Ya se ve, Ale.
Listo. Bueno, compañeros, buenas tardes. Alex Marp y su servidora Tania les vamos a presentar el tema de aminoglucósidos. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando con sus generalidades, los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas, tienen un papel muy relevante en el tratamiento de infecciones graves causadas por bacterias gram negativas aerobias. Entre ellos vamos a encontrar a la gentamicina, la tobramicina, amikacina, netilmicina, kanamicina, streptomicina, paramomicina y neomicina. Los aminoglucósidos son inhibidores bactericidas de la síntesis de proteína y van a ser obtenidos a través de productos naturales o derivados semisintéticos de los compuestos que son producidos por una grande variedad de actinomicetos del suelo. En el caso, le das a la siguiente, por favor, Ale. En el caso de la amicacina, por ejemplo, que les muestro, bueno, ahorita que Ale le da la siguiente, la amicacina es un semisintético y todos comparten como propiedades farmacocinéticas que ninguno se absorbe de forma adecuada y alcanzan concentraciones inadecuadas en líquido cefalorraquídeo y se excretan con relativa rapidez si el riñón del paciente está sano. Todos los miembros de este grupo de medicamentos comparten el mismo espectro de toxicidad. Muy notablemente se destacan la nefrotoxicidad y la ototoxicidad, la cual puede afectar las funciones auditivas y vestibulares del octavo par craneal. Siguiente. Ok, pues les voy a hablar acerca del mecanismo de acción. Estos van a ser parte del grupo de antibióticos cuyo pues, mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica, así como los macrólidos y las tetraciclinas. Para que estos lleguen al sitio de acción, pues necesitan atravesar tanto la membrana externa como la interna. Bueno, esto para las bacterias que sean gram negativas. En primer lugar, al ser pues unas moléculas polares que tengan una gran cantidad de cargas positivas, van a unirse a los residuos aniónicos, o sea, pues cargas negativas, en la pared del lipopolisacárido de los gram negativos. Esto para pues dar entrada, para que pueda entrar el antibiótico. La segunda fase pues va a ser dependiente de energía, donde va a provenir de la membrana pues bacteriana, que por transporte activo va a permitir que este aminoglucósido entre al medio citoplasmático. Uno de los efectos de estos medicamentos es que al unirse al ribosoma no solo va a bloquear la síntesis proteica, sino que también puede llegar a inducir la incorporación de una secuencia de aminoácidos pues incorrecta, que va a llevar a una formación de péptidos aberrantes y por lo tanto pues estos se van a unir a la membrana y lo que van a hacer es desestabilizarla para que se permita la entrada a más aminoglucósidos. A esto se le conoce como efecto pleotrópico. Y bueno, pues ya el aminoglucósido se va a unir específicamente a la subunidad 30S, que es la que vemos aquí en nuestro esquema, la que está en verde, y específicamente a la posición 16S de esta subunidad 30S. Bueno, pues se va a encargar de bloquear la lectura, el inicio de la síntesis y va a llevar como pues una terminación temprana o que sea una pues lectura errónea del ARN mensajero. Y mencionaba que hay algunos aminoglucósidos como es por ejemplo la streptomicina, que va a tener lugar de fijación pues distinto a la subunidad 30S. Como no van a ser como que clásicos sus sitios de unión, pues no va a tener competencia con otros aminoglucósidos y pues va a tener digámoslo, un mecanismo de resistencia, pues porque son distintos. La destrucción de las bacterias va a depender tanto de la concentración, es decir, cuanto más alta sea la concentración, pues mayor va a ser la tasa de muerte bacteriana. Y en relación entre
la concentración máxima y la concentración inhibitoria mínima, pues va a ser también un predictor clave para la eficacia de estos aminoglucósidos. Pasando a las indicaciones, los aminoglucósidos van a tratar eficazmente varias infecciones. Sin embargo, dada su toxicidad dado su toxicidad, la administración prolongada se debe restringir al tratamiento de infecciones que son potencialmente letales y en las cuales no hay opción de utilizar un antimicrobiano menos tóxico o menos efectivo. La gentamicina es el aminoglucósido de primera elección, dada su efectividad y su costo. Y bueno, casi siempre se recomienda utilizar un aminoglucósido en combinación con otro antimicrobiano que tenga efectividad sobre la pared celular para el tratamiento de infecciones bacterianas que sean graves. La justificación de esto va a ser para que en esta combinación se expanda toda la gama de actividad del esquema antimicrobiano, proporcione una destrucción bacteriana sinérgica y se evite el surgimiento de resistencia a compuestos individuales. Siguiente, por favor. Comenzando con la gentamicina, se puede utilizar para infecciones de las vías urinarias, aunque por lo general los aminoglucósidos no se utilizan para el tratamiento de estas infecciones. En una muy grave, por decirlo de alguna manera, se puede utilizar gentamicina en una sola dosis intramuscular de 5 miligramos por kilogramo y pues se supone que, bueno, se ha demostrado que esto es muy eficaz. En cuanto a neumonía, no se debe considerar como monoterapia eficaz. Se recomienda un aminoglucósido combinado con... Perdón, se apagó mi micrófono. Combinado con un beta-lactámico como tratamiento. Y en cuanto a meningitis, su tratamiento de elección pues va a ser con cefalosporinas. Sin embargo, si su microorganismo causante es un gram negativo resistente a antibióticos beta-lactámicos, pues se puede recetar un aminoglucósido. Para peritonitis relacionada con diálisis peritoneal, un aminoglucósido diluido en el líquido de diálisis a una concentración de 4 a 8 miligramos por litro es efectivo. Para endocarditis bacteriana, la gentamicina sinérgica en dosis bajas de 3 miligramos por kilogramo al día fraccionada en 3 dosis, en combinación con una penicilina o con vancomicina, se ha recomendado para tratarla. Para la septicemia, añadir un aminoglucósido al esquema que ya tiene el paciente se recomienda sobre todo cuando se presenta febril y con granulocitopenia. Y cuando se sospecha que el causante de esta septicemia es Pseudomonas aeruginosa. Y también encontramos a la gentamicina para pacientes quemados y se va a absorber como ungüento mucho más rápido que como crema, es decir, que también la encontramos en esas presentaciones. La siguiente, por favor, Ali. La streptomicina se va a utilizar para tratar algunas infecciones infrecuentes, por lo general en combinación con otros antimicrobianos. Esta suele ser menos activa que otros miembros de la clase de los aminoglucósidos. También se puede utilizar por endocarditis bacteriana combinada con penicilina G. Y se debe administrar vía intramuscular o vía intravenosa. La dosis es de 15 miligramos por kilogramo al día en pacientes con depuración de creatinina mayor a 80 mililitros por minuto. Para tularemia es el fármaco de elección y se administran de 1 a 2 gramos al día en 2 fracciones durante 10 a 14 días. Es eficaz para todas las formas de peste. Y pues como lo comentaban hace un momento nuestros compañeros, también se puede utilizar en la tuberculosis como fármaco de segunda línea, obviamente en combinación con otros fármacos.
Para pacientes con función renal normal, la dosis va a ser de 15 miligramos por kilogramo al día mediante una inyección intramuscular durante 2 a 3 meses. Luego de esto, 2 a 3 veces por semana a partir de que se terminaron esos 3 meses. La siguiente, por favor, Ale. Bueno, la neomicina va a ser un antibiótico, bueno, es un antibiótico de alto espectro que va a ser efectivo contra microorganismos en dosis de aproximadamente 10 microgramos por mililitro. Las especies gram negativas que son muy sensibles a él van a ser Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae y Proteus vulgaris. Sin embargo, bueno, si recuerdan, los otros aminoglucósidos eran muy efectivos contra pseudomonas y la neomicina, bueno, en este caso, Pseudomonas aeruginosa y todas sus cepas van a ser resistentes a la neomicina. También se puede utilizar vía tópica para varias infecciones de la piel y mucosas. Y combinada con eritromicina, se ha utilizado como preparación del intestino antes de una intervención quirúrgica y combinada con polimixina B para irrigar la vejiga a fin de evitar la bacteriuria y bacteriemia relacionada con las ondas permanentes. La siguiente, por favor. Bueno, la amicacina es la que va a tener el espectro de actividad microbiano más amplio del grupo de aminoglucósidos. Esto debido a su resistencia a muchas de las enzimas inactivadoras del aminoglucósido. La amicacina desempeña una función esencial en el tratamiento inicial de las infecciones hospitalarias graves por bacilos gram negativos, en las que la resistencia a la gentamicina y la tropamicina es muy importante. Tiene eficacia contra todas las cepas de Serratia, Proteus y Pseudomonas, así como también para la mayoría de las cepas de Klebsiella, Enterobacter y Escherichia coli. También es activa contra Mycobacterium tuberculosis, incluidas las cepas resistentes a streptomicina y las micobacterias atípicas. La dosis recomendada de amicacina es de 15 miligramos por kilogramo por día en una sola dosis o fraccionada en 2 o 3 porciones equivalentes. Ya, le siguiente. Ok, la tobramicina tiene las mismas indicaciones que la gentamicina. Las dosis y concentraciones séricas son idénticas a las de la gentamicina y se puede administrar vía intramuscular, intravenosa o por inhalación. También está disponible en ungüentos y soluciones de uso oftálmico. La netilmicina es similar a la gentamicina y la tobramicina en sus propiedades y dosis. Su actividad antibacteriana es amplia contra bacilos gram negativos aerobios. Es útil para tratar las infecciones graves debidas a enterobacterias susceptibles y otros bacilos gram negativos. La dosis recomendada en adultos es de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Finalmente, la canamicina es uno de los aminoglucósidos más tóxicos y existen muy pocas indicaciones para su empleo. En realidad no ofrece ninguna ventaja terapéutica sobre la streptomicina o la amicacina y es muchísimo más tóxica. Así que es preferible usar streptomicina o amicacina dependiendo de la susceptibilidad de la cepa. Siguiente. Ok, pues ahora ya les voy a hablar acerca de la posología y vamos a empezar pues con la gentamicina. Esta se puede administrar ya sea intramuscular o vía intravenosa. Y para los pacientes con infecciones graves y con una función renal normal, la dosis recomendada de gentamicina inyectable va a ser de 3 miligramos por kilogramo al día. Está administrados en 3 dosis iguales a pues, cada 8 horas o 2 dosis iguales cada 2 horas o bien pues una dosis diaria. Y en enfermos que tengan infecciones que puedan amenazar la vida, se les puede administrar una dosis de hasta 5 miligramos por kilogramo al día. Esto repartido en 3 o 4 dosis iguales. Y bueno, esta dosificación deberá reducirse a hasta 3 miligramos por kilogramo al día, tan pronto pues como se note la mejoría clínica. En cuanto a los pacientes pediátricos, bueno, los prematuros o niños recién nacidos menores de una semana o menos,
La dosis recomendada va a ser de 5 a 6 miligramos por kilogramo al día. Es decir, de 2.5 a 3 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y para los recién nacidos que tengan más de una semana y también para los lactantes, está la dosis de 7.5 miligramos por kilogramo al día, con un promedio más o menos de 2.5 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Y para niños de pues hasta los 12 años, la dosis recomendada va a ser de 6 a 7.5 miligramos por kilogramo al día. Esto administrando de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Ahora pues la streptomicina. La vía de administración va a ser intramuscular. En adultos se da de 0.5 a 2 gramos diarios, dependiendo de la severidad de la infección, a la que pues también digamos que veamos datos también para poder reducir la dosis. Y para lesiones tuberculosas, pues debe iniciarse el tratamiento con 1 gramo diario. Esto pues asociado a otros antifímicos. Y la dosis en niño va a ser de 20 miligramos por kilogramo al día, dividido en 2 aplicaciones, es decir, cada 12 horas. Ay, bueno, se me olvidó mencionarles el nombre comercial. Para la streptomicina vamos a encontrar a la streptomicina Normon, el sulfastrep, el sulfato de streptomicina Richofre, y para la gentamicina, la gentagovens. Y bueno, ahora para la neomicina, pues la administración puede ser tanto vía oral como tópica. La dosis que se debe administrar cuando se tiene una diarrea de origen bacteriano va a ser de 1 a 2 gramos. Esto dependiendo pues el peso corporal y la edad. Y se va a repartir de 3 a 4 tomas, es decir, cada 6 u 8 horas. Y se va a administrar preferiblemente antes de cada comida. También para el estreñimiento se recomienda 1 gramo por cada 24 horas. Y esto darlo de 5 a 6 días. Y también para las afecciones hepáticas que sean graves, de 4 a 12 gramos al día. Por otro lado, también para la esterilización intestinal preoperatoria, debe de recetarse 1 gramo cada 4 horas durante 24 y 72 horas antes de que sea la intervención. Y bueno, la dosis para niños va a ser 50 miligramos por kilogramo al día. Y en cuanto a su uso tópico, la dosis que se recomienda va a ser de 2 aplicaciones al día, es decir, pues cada 12 horas. Y este se va a encontrar contraindicado en niños que sean menores de 1 año. Y pues su nombre comercial lo podemos ver aquí abajo. Encontramos a neomicina salvat, caumicin, treda, caupectate, sinalar y neomixen. Ahora vamos con la amikacina. Esta puede administrarse ya sea vía intramuscular o intravenosa. La dosis de intramuscular recomendada para adultos y niños va a ser que tengan la función renal normal, va a ser de 15 miligramos por kilogramo al día, dividida en 2 o 3 dosis iguales, administradas pues a intervalos de como pues la misma dosis, ¿no? Cada aplicación. Por ejemplo, nos mencionaba que 7.5 miligramos por kilogramo, esto cada 12 horas, o bien 5 miligramos por kilogramo cada 8, pero pues la dosis debe ser la misma cada intervalo de tiempo. Y no se debe exceder el 1,5 gramos al día. Y cuando esta amikacina se encuentra indicada para los recién nacidos, se va a recomendar que se administre la dosis inicial de impregnación, que sea de 10 miligramos por kilogramo, para que sea precedida por 7.5 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y pues la dosis total diaria por cualquier vía que se
no, como les dije, no debe exceder los 15 miligramos por kilogramo al día. En cuanto a su administración intravenosa, la dosis va a ser pues idéntica a la recomendada para la administración intramuscular. La solución para su uso intravenoso se va a preparar pues adicionando el contenido de una ampolleta, en este caso de 500 miligramos, ya sea de 100 a 200 mililitros de diluyente estéril. Este puede ser solución de cloruro de sodio al 0.9%, dextrosa en agua. Bueno, pues en adultos se va a administrar en un periodo de media hora a una hora, o sea, de 30 a 60 minutos. Y la dosis, pues como no debe exceder, bueno, creo que ya se los dije, ¿no? Los 1.5 gramos al día. Y su nombre comercial, pues va a ser Miclin, Amikin, Carmiquin, Amicayec y Biocacin. Ahora la tobramicina igualmente puede administrarse vía intramuscular, intravenosa y también va a estar disponible en soluciones y ungüentos oftálmicos. La dosis en adultos va a ser de 5 a 6 miligramos por kilogramo al día, ya sea intramuscular o intravenosa, que sea dividida en 3 dosis, o sea, cada 8 horas, o también de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día. Lo mismo intramuscular e intravenosa, cada 8 horas. Y esto, pues, la dosis que les acabo de mencionar ahorita, de 3 a 5, va a ser utilizada para infecciones que sean menos graves. En cuanto a la dosis pediátrica, para los niños, pues, se debe administrar de 6 a 7.5 miligramos por kilogramo al día, igual intramuscular, intravenosa, de 3 a 4 dosis que van a estar pues divididas de ya sea 6 u 8 horas. Y para su administración oftálmica se requiere 1 o 2 gotas en cada saco conjuntival, de 4 a 6 horas. Y en afecciones inflamatorias que sean graves, pues 1 o 2 gotas, pero cada 2 horas. Y bueno, el nombre comercial con lo que lo podemos encontrar es Tobrexan, Tobravac, Tobradex y Tobrex. Ahora vamos con la netilmicina. Su administración es también intravenosa, intramuscular, y aquí nos mencionaba que no debe premezclarse físicamente pues con otros fármacos, sino que administrarse pues por separado de acuerdo con la vía y la posología que tengamos recomendada. Para los adultos que tengan una función renal normal, o por ejemplo algunas infecciones urinarias o sistémicas que sean pues que no se puede esperar un desenlace como fatal, va a ser de 3 a 6.5 miligramos por kilogramo al día en una dosis única, o bien de 2 a 3 dosis diarias, es decir, a las 8 o 12 horas. Y la dosis en niños para neonatos va a ser de 4 a 6.5 miligramos por kilogramo al día, de 2 a 3 dosis cada 12 horas. Cada 12, o cada 12 u 8. Para los lactantes y hasta los 12 años se considera la dosis recomendada de 5 miligramos por kilogramo al día. Y bueno, su nombre comercial la vamos a encontrar como netromicina. Y bueno, por último, la canamicina se va a administrar intramuscular, también intravenosa. Intramuscular en los adultos y niños se recomienda de 7.5 miligramos por kilogramo al día cada 12 horas, con una dosis máxima de 15 miligramos por kilogramo al día. Y bueno, en la vía intravenosa, también hasta 1.5 miligramos por kilogramo. Esto se va a administrar en infusión lenta y pues sería solo como para conseguir el nivel sanguíneo terapéutico.
o cuando la aplicación intramuscular pues no nos sea posible. Y su nombre comercial va a ser Cantrex. En cuanto a sus contraindicaciones, van a ser contraindicados en pacientes con hipersensibilidad a los aminoglucósidos, con insuficiencia renal, con botulismo, miastenia grave, parkinsonismo, embarazo y lactancia. Bueno, ahora como hablaremos de las precauciones. Aquí los enfermos tratados con esos aminoglucósidos pues deben estar bajo observación clínica. Esto pues debido a la posible toxicidad asociada a su uso. Como ya lo mencionó Tania, los aminoglucósidos son antibióticos neuro y nefrotóxicos que pues van a se absorben en cantidades importantes en las superficies corporales después de su irrigación o de pues, su aplicación local. Y se debe considerar pues el potencial efecto tóxico que esto puede conllevar. Se debe determinar periódicamente el nitrógeno ureico en la sangre, también la creatinina sérica y la depuración de creatinina. También los aminoglucósidos deben de usarse con precaución durante el embarazo. Esto pues por la probabilidad de algún daño óptico o renal al feto. Y pues solo se debe administrar si el beneficio justifica el riesgo que la utilización de los aminoglucósidos pues nos va a conllevar. También se ha reportado que un aumento de la nefrotoxicidad después de la administración, ya sea concomitante con antibióticos con las cefalosporinas, y también debe evitarse a toda costa el uso junto con los diuréticos, como la furosemida, ya que estos diuréticos pueden como que agravarnos, pues contribuir a que sean más ototóxicos o que se acelere el proceso. También se debe de utilizar con precaución en pacientes que tengan enfermedades neuromusculares, ya sea la miastenia gravis, el Parkinson o el botulismo infantil, ya que estos medicamentos pues, nos pueden agravar la debilidad muscular y debido a sus efectos pues cuadriformes en la placa neuromuscular. Finalmente, las reacciones adversas. El uso de aminoglucósidos puede causar disfunción vestibular y auditiva debido a la acumulación progresiva en la perilinfa y en la endolinfa del oído interno. La semivida de los aminoglucósidos es 5 a 6 veces mayor en los líquidos del oído que en el plasma, y es por ello que va a afectar a estas estructuras. Es más probable que ocurra ototoxicosis en individuos con cifras altas del medicamento en el plasma. Por lo regular, la ototoxicosis es reversible y esta va a resultar de la destrucción progresiva de las neuronas sensoriales vestibulares o cocleares, que son muy sensibles al daño por los aminoglucósidos, y el grado de disfunción permanente va a guardar una relación directa con el número de neuronas ciliadas sensoriales que se vean destruidas o alteradas durante el uso de los aminoglucósidos. Siguiente, por favor, Ale. Como ya les comentaba desde el inicio, la ototoxicidad, bueno, los aminoglucósidos pueden causar ototoxicidad y esta a su vez puede afectar a la cóclea y al vestíbulo. Y aquí les puse algunas de sus diferencias clínicas. En la coclear, el primer síntoma que vamos a observar es tinnitus o acúfenos de tono agudo. Si no se interrumpe el uso del fármaco, después de unos días puede llegar a haber una deficiencia de la audición. Se pierde la percepción del sonido en espectro de alta frecuencia e incluso si la sordera avanza, hay menor percepción de sonidos en frecuencias más bajas, causando que pues incluso al paciente se le dificulte conversar con otra persona. En cuanto al daño vestibular,
1 o 2 días antes de que comience la disfunción laberíntica, puede haber cefalalgia moderadamente intensa, va a ir seguido de una fase aguda que va a estar caracterizada por náusea, vómito y dificultad para conservar el equilibrio, que puede durar de 1 a 2 semanas. El vértigo en posición eréctica, la desviación psíquica y la dificultad para sentarse o estar de pie sin ayuda visual son síntomas muy notables de la afección vestibular. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la nefrotoxicidad, del 8 al 26% de los individuos muestran un trastorno renal leve irreversible que va a resultar de la acumulación y la retención del fármaco en las células de los túbulos proximales del riñón. El daño inicial en este sitio va a ser por excreción de las enzimas en el borde en cepillo del túbulo renal y después surge un defecto en la capacidad de concentración del riñón, así como una proteinuria leve. La filtración glomerular va a disminuir después de unos días más. En raras ocasiones puede haber una intensa necrosis tubular aguda, pero el dato más frecuente que vamos a encontrar es el aumento leve de la creatinina plasmática de 5 a 20 microgramos por mililitro. En muy contadas ocasiones pueden ocurrir hipopotasemia, hipocalcemia e hipofosfatemia. Y finalmente la insuficiencia renal grave, la insuficiencia renal es reversible porque las células de los túbulos proximales poseen la capacidad de regenerarse. Y pues me parece que sería todo. Doctora, ya, creo que no me escuchaba. Doctora, ¿podemos regresar a donde están los microorganismos susceptibles? Creo que son de las primeras. Una más atrás. Más. Aquí. Si quieres con este está bien. ¿Dónde está Amica? ¿La que sigue? Adelante. Ahí. Aquí, por ejemplo, sí necesitamos que ustedes se aprendan perfectamente cuáles son los microorganismos para los cuales es susceptible la amicacina. No sé por qué, pero de repente les encanta mandar amicacina cuando tienen una infección respiratoria. Y aquí, por ejemplo, está muy bien especificado cuáles son los microorganismos para los cuales pudiéramos utilizar la amicacina. Serratia, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, E. coli, inclusive la tuberculosis, como lo habíamos comentado, cuando se utilizan fármacos de segunda línea. ¿De acuerdo? Entonces, lo traigo a colación para que, al igual que los demás grupos que ya revisamos, es importante que ustedes aprendan perfectamente cuáles son los microorganismos para los cuales es sensible. Porque si no, vamos a tener problema desde que empecemos a elegir el medicamento sin considerar cuál es el efecto o el espectro que tiene este antibiótico. ¿De acuerdo? Así como vimos a Mica, Genta, todos los demás, es muy importante que se aprendan cuáles son los microorganismos para los cuales funciona. De ahí los mapas mentales que les solicité, ¿de acuerdo? No quiero que me hagan una biografía, no. Un mapa mental es un resumen en donde ustedes van a poner palabras claves, en donde ustedes van a tener la opción de que al identificar esas palabras, ustedes puedan saber de qué se trata el tema, ¿de acuerdo? Entonces, algo que debe de tener su mapa mental es esto. ¿Cuáles son los microorganismos para los cuales es sensible cada uno de los medicamentos o antibióticos que hemos visto? ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Considero que es importante. Estos son la mayoría medicamentos que se pueden inyectar, ya sea intravenoso o intramuscular. Es importante que cuando ustedes vayan a indicar un medicamento intravenoso, sepan con qué tipo de solución
es con la que se puede administrar, ¿de acuerdo? Porque hay algunos que se precipitan, hay otros que no los pueden utilizar, a lo mejor el paciente está en un estado hiperosmolar y es necesario ponerle una solución glucosada, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que al menos en los medicamentos que sean intravenosos sepan con qué soluciones se tiene que aplicar. O si se puede inyectar intramuscular, está bien. Técnica intramuscular normal o técnica Z. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que revisen amicacina, con qué solución lo puedo aplicar. Si le voy a poner Genta, con qué solución se puede aplicar. O si no se puede aplicar. ¿Lo puedo combinar con otro medicamento? ¿O es necesario que se diluya con 15-20 mililitros de agua inyectable y con eso es más que suficiente para que se pueda pasar al paciente? ¿De acuerdo? Porque ustedes seguramente cuando estén en el internado van a tener esa oportunidad o les van a preguntar con qué solución va a ser con lo que van a canalizar al paciente. ¿De acuerdo? Entonces con estos que ya comienzan a ser intravenosos, adelantito, vean ustedes con qué solución se puede aplicar. ¿De acuerdo? Ok. Muy importante los efectos adversos, ototoxicidad y nefrotoxicidad. La mayoría de las veces afortunadamente son reversibles, pero hay otras ocasiones en las que ya no. Entonces, esa parte, considerarla, ¿de acuerdo? Si no hay ningún otro antibiótico que dar, pues ni modo, le tendremos que dar un aminoglucósido. O si es como en el caso de tuberculosis, que es necesario la aplicación de un aminoglucósido, pues ni modo, lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Mi compañera Déjenme Adriana ver. escribió en el chat. A ver, ay, es que no veo, los tengo aquí. Dice que depende que la mayoría de los aminoglucósidos sean intravenosos o intramusculares, que sí es por la absorción. Sí, justamente es por la absorción y, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que tienen pseudomonas van a estar hospitalizados. Una Klebsiella pneumoniae va a estar hospitalizado. Alguien con una E. coli resistente va a estar hospitalizado. De ahí la importancia que ustedes sepan cuáles son los microorganismos para los cuales sirven los aminoglucósidos. De ahí mi comentario al inicio de que les encanta recetar aminoglucósidos cuando son infecciones respiratorias y no es el caso, ¿de acuerdo? O cuando son infección de vías urinarias. Entonces, no, hay que considerar cuáles son los medicamentos que se pueden utilizar para estos microorganismos. Por ejemplo, en el caso de las infecciones oftálmicas, pues no va a haber de otra, ¿no? Habrá algunas ocasiones en las que un aminoglucósido pues se va a tener que indicar. Hay muchos medicamentos, sobre todo genéricos o similares, en donde se combinan un aminoglucósido, un esteroide y es polimixina, dexametasona y neomicina. Les encanta combinar esos tanto en vía oftálmica como para vía dérmica. Entonces, ese tipo de cosas, pues de preferencia no. ¿Qué dice? Para pseudomonas primero debemos poner el tratamiento de primera elección, que son penicilina antipseudomonas, o nos vamos directo con aminoglucósidos, o depende del antibiograma. Cuando ya están frente a una pseudomona resistente, mi sugerencia es de que se esperen al antibiograma, que les hagan cultivo para que identifiquen cuál es el microorganismo involucrado con antibiograma. Casi siempre los pacientes hospitalizados no tienen solamente un microorganismo. A veces tienen pseudomona más E. coli, a veces tienen pseudomona y acinetobacter, o a veces tienen acinetobacter y E. coli. De ahí la importancia que ha retomado el hecho de tener un control con los antibióticos. Entonces ya si el paciente está hospitalizado, pueden hacer el cultivo y esperar. Si el paciente tiene datos de infección y que no hay que esperar,
podríamos iniciar con una penicilina ante Pseudomonas, pero ya cuando salga el antibiótico específico lo cambiamos. Pero si el paciente puede esperar, apenas como que le quiere dar, pero ya tiene ahí una secreción o una infección localizada, pues mejor esperamos el cultivo para darle el tratamiento exacto. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o pregunta? No, doctora. ¿No? Ok. ¿Cuál es el siguiente tema? Creo que Es macrólidos. macrólidos, déjenme ver. Macrólidos. Cierto. Macrólidos. Hoy se suponía que nos tocaba hoy. ¿Lo prepararon? Sí, doctora. Ay, no, pero ya esto va a estar como que maratónico. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La próxima clase vemos macrólidos, 30 minutos. Antivirales, pudiera ser unos 30 minutos. Y antimicóticos igual, 30 minutos. ¿De acuerdo? Acuérdense que es generalidades y ya después las particularidades de los medicamentos, a lo mejor la presentación, a lo mejor para qué casos específicos lo pudiéramos utilizar. ¿De acuerdo? Porque ahorita ya no podemos estar tanto tiempo sentados. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, pues doctora, está bien. entonces, si ya nadie tiene algún comentario, alguna queja o reclamo, nos vemos la próxima semana. ¿Les parece? Doctora, una cosa más. Mande, Tenemos mande. que entregar ¿cómo se llama? Los mapas mentales para el 15, ¿o para qué día era, perdón? Sí, creo que les dejé el 15 o el 14. Fue una de esas dos. Ahí está en el chat, para que no Sí, les engañe. ok. Gracias. ¿Sale? Sí, ¿de qué? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Sí, doctora, Sí, gracias. doctora. Bueno, cuídense mucho. Estudien, Hasta ¿de luego. acuerdo? Sí, Gracias, doctora. gracias. Bye. 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 Cuídense, Hasta bye. luego. Bye. Gracias.